Nuestro programa de hoy tratará de responder una sencilla pregunta. ¿Por qué un país como Colombia, que tiene 35.000 especies de plantas en todo su territorio, más de 3.000 especies de vertebrados, 1.800 especies de aves, 27 clases propias de reptiles, 712 tipos de anfibios, 127 especies de peces, centenares de páramos, petróleo, carbón, oro, níquel, plata, platino, gas natural, esmeraldas, frutas, verduras, café, costas, ríos, tierras cultivables, ganado, flores y hasta mujeres muy hermosas, es un país pobre? Más de 30 pueblos indígenas en Colombia corren riesgo de desaparecer, según un informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Un periodista colombiano nos explica que el exterminio paulatino de estos pueblos se debe a que grupos de contrabandistas los desalojan de sus tierras para sembrar plantas de coca. Más de 1 millón de indígenas colombianos viven discriminados por los conflictos armados y las empresas multinacionales que ocupan sus territorios. Muchos de ellos están en el camino de las empresas multinacionales y de grandes proyectos de explotación minera y de hidrocarburos. Los nativos colombianos pertenecen a 87 pueblos identificados, una de las herencias indígenas más diversas del planeta. Sin embargo, fenómenos como el narcotráfico o los conflictos armados también amenazan su supervivencia. En un país de cerca de 45 millones de personas, se registran 19.000 a 22.000 víctimas mortales por año. Esta violencia es ante todo un fenómeno urbano de ciudades, que contribuyen con más de la tercera parte del total de homicidios. El conflicto armado ha cobrado la vida de más de 70.000 personas, y más de 50.000 aún se encuentran desaparecidas. Sin embargo, no toda la violencia homicida en el país está asociada al conflicto militar entre el Estado, las insurgencias y los grupos paramilitares. Ajuste. Una época de alta violencia del narcotráfico, pero baja en confrontaciones entre los grupos en conflicto. Se genera un pacto de paz a través de la Asamblea Nacional Constituyente y la nueva Constitución de 1991. Hay diálogos y amnistías de guerrillas pequeñas. Las FARC y el ELN se apartan de procesos de paz, reconfigurando su lucha armada. En diciembre de 1990, el Estado ataca las bases de varios de estos líderes subversivos y en 1991 hay ofensiva y contraofensiva de todos los grupos en contienda. Estancamiento. Fue una época de relativa calma en términos militares. Las FARC se reacondicionan. El cambio de financiación puso a su disposición mayores recursos provenientes de la producción de coca. Su expansión territorial se da en función de la búsqueda de recursos. Los nexos entre las fuerzas paramilitares y narcotraficantes son cada vez más fuertes y el proyecto paramilitar se fortalece en regiones como Urabá, Córdoba y Magdalena Medio. Recrudecimiento. Mientras las guerrillas atacaban a las fuerzas estatales, los paramilitares atacaban a la población civil. Fue la época de mayor afectación a la población desarmada. El número de civiles muertos superaba a los combatientes muertos de grupos armados. Las FARC, con más recursos, hombres y armas, se extienden afectando potencialmente a 70 de cada 100 habitantes. Las negociaciones del Caguán fallan. Por un lado, el gobierno de Pastrana con el Plan Colombia, y por el otro las FARC y su búsqueda de fortalecimiento y expansión militar, financiada por la coca, el secuestro y la extorsión. Se presenta una mayor expansión paramilitar, impulsada por la estrategia de quitarle el agua al pez, como la llamaba su líder Carlos Castaño. El 97% de sus acciones se centraron en quitar cualquier apoyo y logística de las guerrillas en la población, generando terror, masacres y desplazamientos masivos. Reacomodamiento. En el gobierno de Pastrana, las fuerzas militares se fortalecen, modernizan y cambian su modo de operar y trabajar. El gobierno de Álvaro Uribe consolida este proceso y le inyecta más recursos a la fuerza pública a través de su política de seguridad democrática. Las fuerzas estatales combaten efectivamente a las FARC, llevándolas a márgenes periféricos tanto geográficos como económicos. Se dan fuertes golpes estratégicos para derrotar a la guerrilla, pero es evidente también la capacidad de la guerrilla para oponer resistencia. Se consolida la presencia estatal, buscando estrechar lazos con la población civil. Es importante resaltar que Colombia ha tenido un conflicto interno o guerra civil durante más de 45 años y que hoy hay una consolidación del Estado importante.
Este lunes los representantes del gobierno colombiano y las FARC inician una nueva ronda de negociaciones en la capital cubana. El objetivo es tratar de terminar con el conflicto armado. Ambas partes negociarán una agenda de 5 puntos. Esta hoja de ruta incluye el desarrollo agrario integral como punto clave. También se tratarán las garantías para el ejercicio de la oposición política, la lucha contra el narcotráfico, la compensación a las víctimas y el fin del conflicto. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En Colombia, más de 20 millones de personas viven en la pobreza. El 20% más rico de la población recibe el 62% de los ingresos. El análisis de la distribución del ingreso expresado en el coeficiente de Gini refleja una concentración altísima de este. Por lo tanto, la pobreza tangible o absoluta existe y se viene reduciendo, pero la pobreza relativa sigue vigente y tiende al aumento. Es allí donde, más que preguntar si los resultados son acertados, nos debemos cuestionar acerca de cuáles son las causas estructurales que hoy provocan y reproducen las condiciones para la pobreza, sin obviar la discusión de la metodología. Tal como la entendemos hoy, como carencia, como marginalidad, como asociado a la ignorancia, es una configuración histórica, ¿sí? Desde la economía, digamos, hay una definición estadística. En realidad, pobre, visto desde la economía de mercado, es aquel que no se puede insertar en el mercado en términos económicos y no genera los ingresos necesarios para su supervivencia. Sería una ausencia de capacidades que puedan efectivamente vehicular los miembros de los hogares o los hogares mismos. Es no tener las posibilidades de acceso a lo que le puede brindar la sociedad: educación, salud, trabajo digno, vivienda adecuada, ese tipo de cosas. Bueno, las causas estructurales de la pobreza en Colombia pues están ligadas en primer lugar a un problema de conflicto distributivo en el país. La causa estructural de la pobreza en Colombia yo la resumiría a una sola, que es el tema de las tierras y la distribución de las tierras en Colombia. Este tema de la pobreza muchas veces tiene que ver con trampas de pobreza, es decir, determinantes que se refuerzan a sí mismos como en causalidades circulares. Un primer determinante es la dificultad del crecimiento para transmitirse hacia la población pobre. Y esto ocurre porque el canal de transmisión del crecimiento a la reducción de la pobreza es el mercado laboral, ¿sí? En Colombia tenemos altas tasas de desempleo, pero sobre todo altísimas tasas de informalidad, cercanas al 70%. El estudio entrega un panorama de las brechas existentes entre población afrocolombiana y no étnica en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Primero, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Actualmente un número importante de afros se encuentra en los grandes centros urbanos en Antioquia, Bolívar, Chocó y Atlántico. La población afro tiene más personas bajo la línea de pobreza que el resto nacional y con necesidades básicas insatisfechas. A este panorama se suma que enfrenta mayores desventajas en el acceso al sistema de seguridad social. Tienen tasas más elevadas de mortalidad infantil y materna. Su déficit de vivienda corresponde a la mitad del déficit nacional. Sus asentamientos presentan los peores indicadores en oferta de servicios públicos. La pobreza en Colombia no cede. Según el gobierno, un 45% de la población es pobre. Por esta razón, expertos consultados creen que ese país no alcanzará el cumplimiento de las metas del milenio. Un ejemplo del hambre que se padece lo encontramos en Bogotá. Con Dios y con curabastos. Esta es la frase que a diario se escucha de aquellos que calman el hambre con los alimentos desechados. María lo dice como una forma de dar gracias porque su familia hoy tendrá algo para comer. No importa que haya salido de la basura. Pues toda la familia somos pobres y trabajo no tengo tampoco. Entonces, uno viene por aquí a rebuscar cualquier cosita para la casa. Yuca, papa y algunas hortalizas que aún no se han dañado sirven para preparar una sopa.
Expertos coinciden en que el Estado colombiano no cumplirá las metas del milenio planteadas para el 2015 en materia de pobreza. En el caso colombiano estamos en una situación muy difícil porque estamos con una economía que crece sin generar empleo. Uno se pregunta, ¿quién se está beneficiando con el tema del crecimiento económico en Colombia? Entonces uno tiene que decir, es un modelo especulativo que solamente beneficia a, digamos, a los grandes capitales nacionales e internacionales. Primero, el narcotráfico acabó con la visión de largo plazo. No es que la gente quiera tener plata fácil, porque es que esos negocios ilegales no son fáciles, pero quiere tener y poseer cosas de manera rápida, porque es que la gente quiere invertir y recibir ya los réditos de esa inversión. Se nos perdió la paciencia, se nos perdió la noción de que hay que trabajar pausadamente, continuadamente, con persistencia, para poder lograr resultados. Ese tiene un efecto colateral y es el efecto de especulación. Segundo, lograr la educación básica universal. En 2003, 1.100.000 niños y jóvenes se quedaron por fuera de la escuela. En las zonas rurales, la tasa de analfabetas es del 6%. La universalització de l'educació primària és un dels principals objectius de Colòmbia. En l'actualitat, sols un de cada 2 xiquets i xiquetes de classes baixes té accés a l'educació preescolar. Entre les classes altes, aquesta xifra és de 4 de cada 5 xiquets i xiquetes. En l'educació primària, s'estima que 18 de cada 100 xiquets i xiquetes abandonen l'educació al primer any. En les zones rurals, aquesta xifra s'eleva fins aquí. 30 de cada 100 alumnes abandonen les escoles al primer any. La mitjana d'alumnes que acaba l'educació primària en Colòmbia és del 59%, tot i que en les zones rurals aquesta xifra pot arribar inclús al 35%. Encara que a Colòmbia l'alfabetització de persones entre 15 i 24 anys estiga al voltant del 98%, a la població total existeix un 8% d'analfabetisme. La discriminació de gènere, que va ser molt alarmista durant l'any 1998, actualment està començant a equiparar-se. Hi ha inclús més dones que homes matriculats en les escoles primàries i secundàries. Actualmente en Colombia hay una población aproximada de 12.800.000 personas que están en edad escolar, es decir, entre los 5 y los 17 años, de los cuales el 18% están por fuera de la cobertura nacional. Esto indica que alrededor de 2.300.000 niños y niñas no tienen acceso a la formación básica. A pesar de que en Colombia hay un alto porcentaje de cobertura en educación, es inquietante ver que de la población de 18 años en adelante, 7.415 solo cursó preescolar, casi 9 millones llegaron a nivel primaria, más de 5 millones alcanzaron solamente el bachillerato, y únicamente 4,5 millones de esta población tiene la posibilidad de acceder a una universidad. Saludos, somos Anonymous. En los recientes días la Universidad Industrial de Santander, UIS, ha sido allanada por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, SMAD, agrediendo a los estudiantes sin ningún fundamento, creando más problemas de los que tratan de solucionar. Por los mismos días en la Universidad de Antioquia han implantado un sistema descarado de control y vigilancia llegando al nivel de violar la intimidad de los estudiantes. Como vemos, esto no es un problema independiente de cada universidad, este es el modelo que el gobierno Santos quiere imponer, un modelo donde la ganancia está por encima del conocimiento, un modelo que solo busca la mercantilización de la educación, un modelo que le sirve a los intereses de las grandes compañías, un modelo que acabará exterminando la educación pública de nuestro país. En Colombia se pueden contratar sicarios que maten por 1.000 euros, pero nosotros hemos encontrado niños que lo hacen por 50. Vuelven los críos asesinos. El narco los contrata como sicarios de usar y tirar porque, al ser niños, no se les puede juzgar y porque la mayoría de ellos estarán muertos antes de que cumplan los 18 años. Nos vamos a Colombia, a la zona cafetera. Nos metemos en la mente de esos baby sicarios. Esto es Red, Reporteros 4.
sus enemigos. Era apenas un niño. ¿Usted fue tan joven? ¿Por qué está en esta vaina, man? Porque me llevaron obligado. Bueno, Chino, muy bien. ¿Cómo lo llevaron qué? Obligado. Bueno. El ejército lo encontró herido, junto a otros 2 niños insurgentes muertos, durante un fiero combate con las FARC, en las montañas aledañas a la ciudad, un pueblo al oriente de la capital de Bogotá. El niño agonizó durante 45 minutos frente a las cámaras de los reporteros, que cubrían un enfrentamiento entre soldados de la 13ª Brigada del Ejército. El fuego era intenso, nadie lo pudo ayudar. Los 2 disparos de fusil que le atravesaron el pecho, finalmente lo mataron. Las autoridades nunca pudieron identificarlo. La edad promedio de reclutamiento de unos 13.5 años a unos 12.8 años. Es decir, que cada vez más jóvenes, más niños, el niño reclutado por los grupos armados ilegales. De 13 años, 14 años, 15 años, de 16 años. Incluyendo a las niñas guerrilleras, que además de enfrentar los horrores de una guerra, también son abusadas sexualmente y obligadas a abortar. Nunca se supo cuántos menores de edad se desmovilizaron con los paramilitares entre el 2003 y el 2006. Lo que sí se sabe es que en Bogotá, desde el 2008, ante el fracaso de la reinserción de los paramilitares y la extradición de sus jefes, los grupos con estructura paramilitar, hoy llamados BACRIM, que había en la capital y sus alrededores, se fortalecieron con el reclutamiento de menores. En Ciudad Bolívar, que tiene los índices más altos de criminalidad de la capital, las autoridades consideran que la principal fuente de reclutamiento de menores son las pandillas juveniles dedicadas al microtráfico de drogas y extorsiones. Se llega a pedir dinero hasta para dejar atravesar una calle. Les dicen que si no se van con ellos, que entonces me los matan, que es bueno que se unan a ellos. Me les han ofrecido también plata, me dicen que me le pagan una mensualidad de 600.000 pesos, que les va a ir bien con ellos, que no les va a faltar nada. En la ilegalidad a veces le da a los muchachos más oportunidades de empleo y mejor remunerados que la legalidad. Y también a veces tienen oportunidades de estudiar, pero también ha entrado a raíz del narcotráfico una cultura facilista en estas nuevas generaciones. Quieren conseguir dinero por las vías fáciles. No, que el estudio es muy bueno, pero no, para mí no. Que prefiero yo estar en las calles, robando, matando. Los niños y adolescentes siguen una verdadera carrera en el crimen. Ella es una de las muchas jóvenes que en Colombia pasaron por lo que se conoce como la fábrica de muñecas. ¿Pero qué empuja a estas hermosas mujeres a aceptar los favores de la mafia? Ofrecen unas cantidades abrumadoras, deslumbrantes de dinero, y como generalmente la gran mayoría vienen de hogares humildes donde han pasado muchas necesidades, cuando les hablan de 50 millones, de 100 millones, de joyas, de relojes de marca, de ropa pues igualmente costosa, pues todas se dejan tentar por este anzuelo y por este ofrecimiento. Tercero, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Las mujeres reciben 20% menos de ingreso que los hombres. 16% de las mujeres ha registrado violencia por parte de sus parejas. Las autoridades aseguran que es difícil perseguir estas redes de traficantes de mujeres, pues casi siempre actúan con el consentimiento de las jóvenes. A la falta de educación y a la falta de oportunidades se le suma también el gusto por el dinero fácil. Según los sociólogos, una costumbre asociada al narcotráfico desde hace 3 décadas que ha afectado a todos los estratos de la sociedad colombiana. Trabajando legalmente se gana el mínimo. Con un mafioso resuelven en 2 o 3 años lo que no se ganarían en 30 o 40 de vida laboral. En la búsqueda de la garantía de derechos de las mujeres indígenas, la Corporación El Río, con el apoyo de la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo AECIS, adelantó el proyecto Mujeres Indígenas, Conflictos y Medio Ambiente en Colombia entre los meses de abril del 2009 y mayo del 2010. O sea, mi motivo de estar aquí es para proponer estrategias
de conservación, de manejo de los recursos naturales y cómo podemos hacerlo desde la práctica, desde nuestras chagras, desde nuestras huertas, desde allí con nuestros hijos, con nuestra familia. Los enfrentamientos por la tierra, la lucha contra la pobreza del 64.8% de las personas, la presencia de actores armados de todo tipo, la delincuencia común, los cultivos ilícitos y otros conflictos sociales han aumentado en los últimos años. De nosotros las mujeres depende que los pueblos indígenas permanezcan como tal, porque es la mujer la transmisora de los conocimientos, de la sabiduría, del cuidado y manejo de la chagra. Siempre es la mujer la que está con los niños, enseñándoles. En sí, de la mujer depende mucho la existencia y la pervivencia de los pueblos indígenas. Trabaja también las mujeres en su chagra, hacen el mismo trabajo que los hombres. A veces hay mujeres más fuertes que hombres. A nosotros como mujeres en las distintas entidades, sean de cabildos, sean de alcaldías, nosotros como mujeres no nos han tenido en cuenta, como mujeres indígenas, nos han aislado, nos han hecho a un lado, a pesar de que nosotros pues como mujeres les hemos ayudado a que ellos pues lleguen a las alcaldías o lleguen a los cabildos, pero pues hasta ahí. Ellos para nosotros no hay unos proyectos, unas metas como mujeres. Cuarto, reducir la mortalidad infantil, menores de 5 años. Por cada 1000 niños que nacen, 26 mueren antes de cumplir los 5 años. Muchas de estas muertes se deben a la falta de vacuna como la triple viral y la DPT. Un bebé recién nacido es un ente muy frágil, indefenso, sobre todo en el ser humano. Necesita que nosotros descifremos qué es lo que sienten y que cuidemos de ellos. No sé, la idea es esa, la idea es sacar los dispositivos al mercado de una manera masiva y equitativa al mismo tiempo, porque queremos que estos equipos no sean como una élite, sino que se puedan usar. Quinto, mejorar la salud sexual y reproductiva. El 20% de las adolescentes han sido madres o están embarazadas. En el año 2000, 2.400 mujeres murieron por cáncer de cuello uterino. En América Latina y el Caribe se ha evidenciado una reducción del 35% en el total de muertes maternas entre los años 1990 y 2008, pasando de 14.529 muertes a 9.457 muertes. En Colombia la razón de mortalidad materna muestra una tendencia a la disminución, pasando de 100 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos en 1998 a 73 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos en el año 2009. Sin embargo, en algunos departamentos del país se presentan cifras que duplican o triplican el promedio nacional, como Nariño, Chocó, Vaupés, Guainía, Bichada, Guajira y Amazonas, cuya razón de mortalidad materna para el año 2009 estuvo entre 142 y 342 muertes por 100.000 nacidos vivos. Sexto, combatir el VIH-Sida, la malaria y el dengue. En 2010, 800.000 colombianos podrían estar infectados con el VIH. La malaria y el dengue matan cientos de personas cada año. En Colombia tenemos un problema grande y es el subregistro de casos de VIH y SIDA. Hay reportados hasta el momento alrededor de 60.000 casos de VIH, sin embargo se considera que el subregistro puede ser casi de 1 a 4, eso quiere decir que estaríamos en un rango de entre 100.000 y 320.000 personas que tienen VIH. Séptimo, garantizar la sostenibilidad ambiental.
Solo el 12% de la población rural tiene acceso a agua tratada. La mitad del país está cubierta por bosques. Sin embargo, Colombia es importador de madera. Hemos venido realizando un trabajo con las mujeres indígenas de los pastos, tratando de fortalecer los principios como pueblo indígena, como colectivo, y en este momento venimos trabajando lo que es la parte del medio ambiente, con el proyecto Mujeres Indígenas, Conflicto y Medio Ambiente, apoyado con la ESIM, Agencia Española de Cooperación, y que ha sido muy importante el apoyo y el acompañamiento de la corporación El Río. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio a conocer impactantes cifras sobre la situación de los bosques colombianos. Veamos. En la presentación de la política forestal del gobierno colombiano, el mandatario destacó que Colombia ha perdido 10% de sus bosques en los últimos 20 años. Según las cifras aportadas por Santos, en Colombia se ha talado 6 millones de hectáreas en las últimas 2 décadas. Entre 2005 y 2010 se deforestaron cada año 240.000 metros de zonas boscosas. Octavo, fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Colombia necesita el apoyo del mundo para poder cumplir las metas de desarrollo del milenio. Al ritmo actual, Colombia solo alcanzará algunos de los objetivos del milenio. Varias regiones y muchos municipios ni siquiera están cerca de lograr tan solo uno de ellos. D'acord, nosaltres som els utòpics, idealistes ingenus, que no fan més que somiar, però estem farts de creuar-nos de braços mentre la terra s'afona sota els nostres peus. D'acord, sabem que no som perfectes, tenim els nostres punts febles, però aprenem dels errors, almenys vivim amb la consciència tranquil·la, perquè hem fet tot el possible per tal de canviar el món. D'acord, nosaltres som els il·lusos, guardians de causes perdudes, inconformistes tossuts, però hem dit prou. Ja no volem refugiar-nos darrere de les paraules, ara passem a l'acció. D'acord, ens falta molta experiència, convé sumar els esforços i els càntics de tanta gent, però anem creixent, ens fem més forts cada dia, mai no perdem l'esperança i seguim avançant.